Betsy Chávez anuncia nueva huelga de hambre seca y deja carta testamentaria. Asimismo, antes de proceder a comentar, a analizar esta situación, le solicito por favor a nuestra producción si nos puede poner en imágenes la carta que ha dejado a puño y letra la ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, hoy en día en juicio oral, Betsy Chávez, para ir analizándolo y debatiéndolo con el doctor presente. Asimismo, reiterarles el agradecimiento, doctor, por estar el día de hoy en Conexión Jurídica. A ustedes por la invitación. Como manifestaba, le tengo mucho cariño a EGEPUC. Ya desde 2020, sobre todo en pandemia, pudimos estrechar lazos. Con mi querido grupo de estudio Sistema Penal también pudimos trabajar algunos proyectos y encantado hoy de poder estar acá. ¿Ha estado lejos de nuestros estudios, doctor? Claro, yo acabando la universidad, que fue en mi querido Huacho, estuve ahí y acabando la universidad ya se me dio la oportunidad de empezar por Lima y ya desde entonces ya radico por acá. Igual los fines de semana o feriados por ahí a veces trato de ir a mi querido Huacho para ver a la familia, aprovechar ver a los padres, primos, mi abuela que está por allá, que también nos está viendo. Saludos entonces a todos sus familiares. Sí. Mándenle usted unos saludos, un cálidos abrazos a cada uno de sus familiares que seguramente en algún momento van a llegar a ver el programa del día. No, inclusive lo están siguiendo ahorita. Ah, lo están siguiendo. Entonces un abrazo fraterno desde la familia de EGEPUD y Conexión Jurídica a cada uno de los familiares del doctor Sergio Arana. Muy bien, vamos entonces con la información. Allí nos deja la imagen del mensaje, la carta testamentaria de Betsy Chávez. Y quiero puntualizar los siguientes índices, y es que nos dice, en primer lugar, retomar y radicalizar mi medida de fuerza, una huelga de hambre seca. No he de permitir misión médica, revisión médica, nos dice, ni tampoco reanimación en ningún centro hospitalario. Ahora, en segundo, también nos dice que solicita al padre José Manuel Alonso que le dé su bendición. En tercer punto, menciona que desea realizar una videollamada a fin de despedirse de sus señores padres, allí pone los nombres, a quienes ama profundamente. Doctor, ¿qué postura, qué opinión le merece este actuar de la ex ministra Betsy Chávez? Ya con anterioridad ella había denunciado que en el centro penitenciario en el cual se encontraba venía sufriendo de diversos abusos, atropellos, y es que no me dejará mentir, al menos quienes hemos tenido la oportunidad de tener contacto con personas que han estado dentro de un centro penitenciario. Cada cárcel es un gobierno autónomo, tiene su autonomía y tiene sus propias reglas. Y la situación que hace unas semanas denunció la ex ministra refleja una cruda realidad que tienen los centros penitenciarios, no solo en Lima, sino también en buena parte de Latinoamérica, que es el tema del hacinamiento, el poco control que hay con los reclusos. A veces se encuentra situaciones en las cuales un recluso ha sido golpeado o amanece con golpes y no se sabe misteriosamente por qué amaneció así. Entonces, es verdad que hoy en día, y mismo inclusive el Tribunal Constitucional declaró en emergencia los centros penitenciarios por el gran hacinamiento que había, pero el tema del hacinamiento no es solamente uno de los problemas que presentan los centros penitenciarios, sino también el poco control que ocurre mayormente entre las relaciones que se establecen ahí entre los internos. Entiendo que la ex ministra ha denunciado temas de abusos, inclusive por parte de otras reclusas, otras internas, lo cual puede ser cierto, ¿no? O sea, no conozco a fondo si habrá habido algún examen practicado por algún médico legista para ver si ha tenido o no lesiones, pero es una situación que hoy en día, una problemática que hoy en día enfrentan los centros penitenciarios, ¿no? Y que el hecho de que una persona pueda que exista un alto índice de su responsabilidad no significa de que el hecho de que esté internada en un centro penitenciario, que el hecho de privarla de su libertad
la prive también de otros derechos. La dignidad humana, estés en prisión o no estés en prisión, es un derecho que te reconoce la Constitución, lo reconoce la Convención Interamericana de Derechos Humanos y no tiene por qué abolirse, no tiene por qué menoscabarse, suprimirse ni disminuirse este derecho. Y se debe respetar. La ex premier Betsy Chávez se encuentra en el penal anexo de mujeres de Chorrillos y, como bien lo mencionó el doctor, ya había denunciado este tipo de abusos, este tipo de maltratos físicos anteriormente y responsabilizaba totalmente al gobierno de la presidenta Dina Boluarte de sucederle algo. Ahora, si bien es cierto, el INPE internamente ya había iniciado una investigación, pero aún no hay registros de que el Ministerio Público haya tomado las riendas del asunto. De demostrarse quizás este tipo de abusos, de maltratos por parte de las autoridades del INPE, recordemos, institución adscrita al Ministerio de Justicia, ¿en qué delitos estaría incurriendo? O tal vez podría concretarse el delito de abuso de autoridad. El tema de más que abuso de autoridad, por ejemplo, si tú como administrador de un centro penitenciario saben que están ahí ocurriendo abusos, además sacada por están ahí que se golpean entre internos y no haces nada frente a ello, inclusive en alguna ocasión tienes un caso en el que un interno ha acabado con lesiones graves, un interno inclusive hasta haya podido perder la vida producto de esos abusos, misteriosamente apareció un interno apuñalado. Hay responsabilidad muy aparte de la administrativa, también se podría hablar de un tema penal, porque hay un rol de garante igual del administrador de un centro penitenciario, de quienes tienen el control, el manejo del centro penitenciario, de cautelar, de que las relaciones, la integridad de cada uno de los internos no se vea perjudicada, no se vea lesionada, inclusive si algún interno sufre de alguna enfermedad y necesita atención médica, el centro penitenciario tiene la obligación y el deber de brindarle ese servicio de atención médica a su salud. No puede dejarse de lado, como digo, el hecho de que te estén privando de la libertad no te priva de otros derechos como la salud, como la integridad y sobre todo la dignidad, ¿no? Aunque es muy cierto que dentro de un centro penitenciario, bueno, las condiciones que hoy en día tiene muchos de ellos por el mismo hacinamiento que hay en el discurso del mensaje que dio la presidenta este año, el 28 de julio, anunció que se iban a construir 2 centros penitenciarios. Y esto justamente sale en respuesta a lo que el Tribunal Constitucional señaló hace un tiempo, que ya tenía el Estado que tomar medidas frente al hacinamiento. Pero creo yo que un centro penitenciario que respete su aforo va a permitir un mayor control de los internos, porque a veces todos los esfuerzos que se hace con el poco personal que se tiene no es suficiente para poder controlar que todos los internos estén comportándose bien, como dicen. Sin embargo, hay 2 escenarios que también han especulado, han nacido a raíz de esta carta testamentaria que ha dejado Betsy Chávez y su nueva huelga de hambre seca. Y es que unos o algunos consideran de que tal vez se tratara de una estrategia para no asistir al juicio o de alguna y otra manera retrasar el juicio. Recordemos que se ha ampliado de ella su prisión preventiva, se ha ampliado la prisión preventiva de Pedro Castillo, que finaliza en enero. ¿Usted lo ve de esta manera, quizás como una estrategia de dilatar el tiempo del juicio? Ella ha anunciado en su carta un hecho que preocupa, que es el tema de la huelga de hambre. La huelga de hambre es una medida extrema que afecta propiamente la salud de ella. Así que, personalmente, si se va a tomar una medida tan drástica como que atentaría contra su misma salud, no consideraría que es un tema estratégico, sino que quiere poner en evidencia que dentro del centro penitenciario estaría sufriendo de ciertos abusos, ¿no? Uno dejaría igual a la duda si ello es cierto o no, pero al menos para llegar a ese extremo de poner en riesgo tu integridad, no lo consideraría un tema de estrategia, sino que quiere al menos dar o mostrar, porque ya lo ha hecho anteriormente. Inclusive señalaba que cuando la trasladaban a las audiencias en el camión, no había un seguro para ella, un cinturón, y chocaba, se caía, se golpeaba, y que no se tutelaba ello.
Entonces creo que quiere poner en evidencia ciertas falencias que experimenta el centro penitenciario en el cual se encuentra actualmente. Yo lo vería por ese lado. Lo que tranquilamente se mencionó en reiteradas veces también en este programa es que ella podría haber ido a Barbadillo, que se le cambie de penal nada más, y hubiese acabado el tema. Sin embargo, ella decidió quedarse en el penal anexo de mujeres como en posición de protesta, ¿no? A todas las reclusas que se encuentran allí, ya que ella menciona de que no es la única que está sufriendo este tipo de abusos o vulneraciones a sus derechos humanos, sino que esto también se reparte a las otras internas. Ahora, algo que también quisiera saber desde su persona, doctor, es el tema del desarrollo del juicio Castillo. Ese tipo de apariciones de Pedro Castillo, de exaltarse, de lanzar sus discursos políticos dentro de los juicios o cada vez que se le otorga el poder de la palabra, ¿usted lo ve apto para este tipo de escenarios? La discusión en un juicio debe ser jurídica. Entiendo que el expresidente tiene sus apreciaciones políticas, inclusive hace poco habló inclusive del tema de Colombia, con el conflicto que venía con Perú, pero ahí, si bien es cierto, el código establece la facultad, da el derecho al acusado, al procesado, de poder manifestarse cuando él lo considere pertinente. Sin embargo, esta facultad, este derecho, como muchos otros, no es ilimitado, y si se ve que la discusión o los comentarios que está haciendo él son ajenos al debate, tiene ahí el tribunal, como he visto que lo ha estado haciendo, controlar en este caso y limitar la intervención. Pero el derecho que tiene él de poder manifestarse debe ser dentro de aquellos hechos que están siendo objeto del proceso, objeto del juicio. Por otro lado, también nos deja un subtema de esto, es el tema del abogado Raúl Noblecía Olechea, que ha sido sancionado en su momento, ya reapareció nuevamente en el juicio, pero esta pregunta que le quiero hacer siempre ha sido dirigido a los abogados que han visitado nuestros estudios, y es el tema de la sanción o la participación del abogado Raúl Martín Noblecía Olechea de Betsy Chávez. Este tipo de comportamiento no debe ser permitido dentro de las audiencias, sobre todo en la audiencia de Pedro Castillo. Hay un ímpetu y apasionamiento que a veces a cada uno de los abogados nos puede ganar a veces el calor del momento, no está con todas las revoluciones de la discusión, pero todo debe ser con mesura, ¿no? Y hay ciertos calificativos que recuerdo usaba contra una de las magistradas. Este tipo de calificativos, mientras no sea en tono despectivo, no considero que haya una falta de respeto, pero fuera de ello, a veces el mismo calor de la discusión de un debate tiene que ser igual limitado, ¿no? Si bien es cierto, un juicio es una guerra, pero dentro de la guerra hay que actuar con sabiduría igual, no hay que dejar que el apasionamiento, que la pasión esté por encima de la razón. Ahora, la actuación de los jueces, de los magistrados supremos provisionales, encabezado por José Neira, Norma Carvajal e Iván Guerrero. En su momento también un abogado que nos visitó, el abogado doctor Remigio, nos decía de que consideraba que tal vez se le ha ido el juicio de las manos al no poder dar el cese de este tipo de comportamientos por los diferentes abogados que conforman las partes. ¿Usted apoya esta premisa? Es un juicio complicado entendiendo el contexto en el cual se habían dado todos los hechos. Es verdad que hay ciertas conductas de los jueces, como por ejemplo en cuanto a la dirección del debate, el hecho de que a un testigo le conduzcas en las preguntas o que al fiscal le digas cómo preguntar. Y son hechos que hacen desconfiar de la administración de justicia y que con justa razón en su momento plantearon la recusación, que después claro que fue declarado infundado, pero son hechos que hacen desconfiar. Y hay muchos aspectos que también he visto que han cuestionado respecto a cómo se han manejado las técnicas de litigación, pero entre las tantas situaciones que se han presentado durante la audiencia, un 50-50 podría decir yo, entre el desenvolvimiento, la dirección del debate que han tenido los magistrados. Hay que tomar en cuenta también que
un caso en el cual se evalúa una situación de rebelión, al menos a nivel de Corte Suprema, debe ser de las primeras ocasiones en la historia de nuestro país en la cual un presidente es acusado por rebelión. Así que sin duda alguna, entre los aciertos y desaciertos que estén cometiendo quienes están dirigiendo este debate, creo que igual marca una pauta para futuros procesos que puedan devenir. ¿Se ha concretado el delito de rebelión por parte del exmandatario Pedro Castillo? Es decir, para usted, ¿va a ser sentencia condenatoria? Caramba, una discusión en la cual tendríamos que profundizar bastante desde un enfoque dogmático, jurisprudencial. Habían posturas, y yo todavía creo que aún sigo construyendo conforme veo cada audiencia, pero hay un elemento esencial que exige la norma, que inclusive un amicus curiae que ha sido admitido ahora por este tribunal ya también resaltaba en la línea de que ese alzamiento en armas que exige la norma, que exige el tipo penal de rebelión, ¿cuál habría sido el acto concreto, muy aparte del tema del discurso presidencial, que nos llevaría a colegir que se ha dado el tema del alzamiento en armas? Entiendo que la dirección del Ministerio Público, por lo que he podido escuchar, apunta a un tema de que los policías no dejaban que entraran los congresistas, pero eso finalmente no constituiría propiamente el delito de rebelión. Desconozco por la parte si el Ministerio Público ha planteado que otros hechos en específico, pero si bien es cierto el tema del quebrantamiento constitucional que se dio aquella mañana de diciembre de 2022, un día que recordaremos todos, podrá ser un hecho repudiable popularmente porque se quebrantó la Constitución. Sin embargo, de por sí el cuestionamiento aún creo que es profundo para saber si hubo o no hubo delito. Personalmente, al menos observando así como va el debate, considero que no. Es importante porque este tipo de debate siempre se ha dado, se está viniendo dando todavía, y esto da para rato porque aún no concluye el juicio oral de Pedro Castillo. Claro, basta un discurso presidencial para decir que hubo un alzamiento en armas. ¿Puede un discurso ser utilizado, materializado, usado como objeto para decir que constituyó un alzamiento en armas? Creo que ahí va a estar la labor y la tarea principal de los jueces en poder, al momento de resolver, si terminan condenando o absolviendo. Teniendo en cuenta que la acusación no es tentativa de rebelión, exacto, sino es que se ha concretado el delito de rebelión. Creo que eso complica mucho más. Si los jueces quieren terminar resolviendo con una condena, sobre todo en el hecho de que han tenido al expresidente Pedro Castillo en prisión preventiva por ese hecho durante ya creo que van 2 años, 3 años, y para que al final del proceso digan discúlpanos por haberte detenido por un delito que nunca existió, veo complicado, veo una situación difícil de presentarse, de que los jueces terminen absolviendo. Pero al menos considero que, por ejemplo, ahora con esta amicus curiae que se ha presentado, entre otros hechos que hemos podido observar en el debate probatorio, si los jueces desean condenar, van a tener una tarea muy complicada para poder desarrollar la motivación en ese extremo. Porque al menos ahora todo lo que vamos, creo yo, observando, apunta más a un tema de absolución. El abogado penalista, el doctor Sergio Arana, presente acá en Conexión Jurídica, dando sus opiniones, sus posturas, sobre todo fructíferas, de gran relevancia sobre lo que viene siendo el juicio Castillo y esta huelga de hambre también, nueva huelga de hambre y carta testamentaria que nos ha dejado la ex premier Chávez. Quiero hacer un pequeño interludio para mencionar especialmente el curso de redacción jurídica que se ha abierto para todos los estudiantes, los doctores, personas especializadas que se quieren capacitar en lo que es redacción jurídica, que se va a llevar a cabo el día 2 de septiembre vía Zoom. Está certificado por el Colegio de Abogados de Huaura. Contará con la presencia de abogados especialistas como el doctor Forni Namanco Córdoba, César Iga Silva, entre otros. Ya quedan pocas vacantes, así que por favor no te quedes sin el tuyo. Asimismo, dejen sus comentarios, todos los que están conectados. Queremos saber sus opiniones, sus argumentaciones sobre las noticias que vamos dando. Taller de redacción jurídica
ya lo saben. Muy bien, y para ir cerrando este tema de Castillo, bueno, ahí nos lanza una última noticia que nos va dejando producción. Dice: Benji Espinosa propuso a Pedro Castillo acudir al Tribunal Constitucional para suspender sus casos, pero ministros se opusieron. La última noticia también que tenemos con respecto a los recursos que ha presentado Pedro Castillo es el tema de suspender o su prisión preventiva. En este caso, el Poder Judicial ha dicho que tal vez va a quedar nula. Ya anteriormente nuestro compañero Renzo también dijo que de alguna y otra manera sería un nuevo fracaso de Pedro Castillo. No habría en este caso elementos probatorios que digan que Pedro Castillo podría llevar o aprobarse el cese de su prisión preventiva. Claro, para la figura del cese de prisión se exige que hayan aparecido nuevos elementos que den a entender que alguno de los presupuestos de la prisión preventiva ha fenecido, ya no subsiste, ya no existe. Hay un hecho que siempre resaltaba mi querido maestro César Nakazaki, de que tiempo que transcurre es peligro procesal que disminuye. Cuando le han impuesto la prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo, uno de los presupuestos es el peligro procesal. Han transcurrido, al menos él tiene, en cuanto al tema de rebelión, casi ya se ha avanzado bastante con el tema de la actuación probatoria y cómo podría él obstaculizar el proceso. Tiene que responderse esa respuesta ahora en la resolución que termine resolviendo su pedido de cese. Seguramente se van a querer sujetar en que algo parecido como el caso de Martín Vizcarra, ¿no? Que hay un desarrollo de un juicio en el cual haya probablemente un resultado de condena y por eso tienes que seguir aún en prisión. Tal vez ese sea el razonamiento si es que se quiere seguir aún teniendo recluido al expresidente Pedro Castillo.